Bueno, vamos a arrancar con una pregunta que seguro más de uno se ha hecho. La Biblia, sin duda uno de los libros más influyentes de la historia. Pero, ¿podemos realmente fiarnos del texto que leemos hoy? Para descubrirlo, nos vamos a convertir en una especie de detectives históricos. Y es que, para empezar esta investigación, hay que poner sobre la mesa un hecho que, la verdad, es bastante fuerte. No existe ni un solo manuscrito original de la Biblia. Nada, cero. Los textos escritos de puño y letra por los autores simplemente ya no están. Entonces, claro, la pregunta cae por su propio peso. Si solo tenemos copias de otras copias de otras copias, ¿cómo podemos estar seguros de que el mensaje no se fue distorsionando por el camino? Bueno, esa es exactamente la pregunta que vamos a intentar responder. A ver, como en toda buena historia de detectives, lo primero es ir a la escena del crimen. El problema es que, en este caso, la escena está vacía. Los documentos originales, que sería nuestra prueba principal, se esfumaron. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Sí, así como suena. Cada pedacito de la Biblia que ha llegado hasta nosotros, sea en griego o en hebreo, es una copia. Y esto es clave, porque significa que nuestra investigación no se trata de encontrar un único documento perdido, sino de analizar miles de testimonios, miles de copias, para reconstruir la historia. Y en esta desaparición tenemos dos sospechosos principales. El primero, digamos, es un culpable muy obvio: la destrucción deliberada. Allá por el año 303, el emperador Diocleciano dio una orden muy clara: quemar toda la literatura cristiana. El segundo sospechoso es más sutil, pero igual de destructivo: el paso del tiempo. Pensemos que el material original, seguramente papiro, es súper frágil. Con la humedad y los años, simplemente se deshace. Bueno, sin los originales, toda la responsabilidad de que el texto sobreviviera cayó sobre los hombros de los copistas. Imaginen a estos monjes y escribas dedicando su vida entera a copiar manuscritos a mano. Un trabajo admirable, sin duda, pero, siendo un proceso manual, era casi inevitable que se colaran errores. Y esto nos presenta las dos caras de la moneda de esta investigación. Por un lado, los desafíos, que no son pocos: no hay originales, los copistas cometían errores, a veces incluso cambiaban cosas a propósito. Pero por el otro lado, y esto es lo fascinante, tenemos una cantidad de evidencia pero tan abrumadora que apunta a que el texto es increíblemente preciso. Ok, para entender cómo los expertos hacen su trabajo de reconstrucción, primero hay que entender qué es lo que buscan. ¿Cuáles son esos errores típicos? Porque estas pequeñas variaciones entre un manuscrito y otro son, en realidad, las pistas que los guían de vuelta al texto original. Pensemos, por ejemplo, en los errores accidentales. Podían pasar dos cosas. Primero, errores de oído. Imaginen a un grupo de escribas copiando al dictado. Uno dicta y varios escriben. Es muy fácil que una palabra que suena parecido a otra se confunda. Y segundo, errores de vista. Un copista que está solo, cansado, a la luz de una vela, copiando de otro texto, se le cansa la vista, se salta una línea sin querer o confunde una letra con otra. Pequeños deslices humanos que, copia tras copia, se iban sumando. Pero, ojo, no todos los cambios eran accidentales. A veces, un copista, con la mejor de las intenciones, hacía cambios a propósito. Quizá pensaba que estaba aclarando una doctrina o corrigiendo lo que le parecía una contradicción. Su intención era buena, claro, quería mejorar el texto, pero al final del día lo estaba alterando. Entonces, con tantos desafíos, originales perdidos, errores de copia, uno podría pensar que el caso está perdido, ¿no? Que es imposible saber qué decía el texto original. Pero es justo aquí donde la historia da un giro espectacular. Porque a pesar de todo esto, los historiadores tienen una verdadera avalancha de evidencia. Miren esta línea de tiempo. Es que nos da una idea de la cantidad de testigos antiguos que sobrevivieron. Tenemos desde fragmentos súper tempranos del siglo II hasta códices casi completos de los siglos IV y V. Y para ponerlo en perspectiva, que esto es lo interesante, del Nuevo Testamento tenemos más de 5.800 manuscritos en griego. ¿Saben cuántos tenemos de la Ilíada de Homero, que es otra obra clave de la antigüedad? Menos de 2.000. La diferencia es enorme. Y por si fuera poco, en 1947 pasó algo que cambió las reglas del juego. Un pastor, casi por accidente, encontró en unas cuevas los famosos rollos del Mar Muerto.
Lo increíble de estos textos es que eran 1000 años más antiguos que cualquier manuscrito del Antiguo Testamento que se conocía. Y la gran sorpresa fue que, al compararlos, confirmaron que el texto se había conservado con una fidelidad, de verdad, asombrosa. Bien, pero entonces, con miles de manuscritos y cada uno con sus pequeñas diferencias, ¿cómo hacen los expertos para decidir cuál versión es la más fiel al original? Por suerte, no tienen que empezar de cero. Pueden seguir el rastro de un trabajo increíblemente meticuloso que ya hizo un grupo de escribas judíos, los masoretas. Estos señores fueron, básicamente, los guardianes del texto, los detectives originales. Entre el 500 y el 1000 después de Cristo, este grupo, cuyo nombre significa los transmisores, se tomó muy pero muy en serio una misión: preservar la Biblia hebrea con una precisión casi matemática. Y su método era algo de otro nivel. No era solo sentarse y copiar. No. Ellos contaban cada letra de cada libro para asegurarse de que no faltara ni sobrara ninguna. Es más, identificaban la letra y la palabra que estaba justo en el centro de cada libro, como una especie de marca de seguridad. Si una copia terminada tenía un solo error, uno solo, la descartaban, se destruía. Imaginen ese nivel de control de calidad. Ok, hemos visto los desafíos, hemos visto la avalancha de evidencia, el trabajo de los masoretas. Llegó el momento de la verdad. ¿Cuál es el veredicto final de los expertos? Bueno, según dos de los eruditos más respetados en este campo, Westcott y Hort, más del 99% del texto del Nuevo Testamento es textualmente puro. O sea, solo una milésima parte del texto tiene alguna variación, sobre la que los expertos todavía discuten. Una milésima parte es casi nada. Y aquí viene el punto más importante de todos. De todas esas pequeñas variaciones que se encuentran en los miles de manuscritos, ninguna, absolutamente ninguna, afecta a una doctrina o una enseñanza fundamental del cristianismo. Los debates de los expertos son sobre si aquí iba tal palabra o tal otra, pero el mensaje central, ese no cambia. Así que el veredicto es claro. El caso de los originales desaparecidos queda resuelto. Y no se resuelve encontrando un único documento, una prueba reina, sino por el testimonio abrumador de miles y miles de testigos. Es la cantidad masiva de manuscritos, de diferentes épocas y lugares, lo que permite a los expertos comparar, contrastar y confirmar que el texto que tenemos hoy es, en esencia, auténtico y consistente. Y aunque podemos cerrar el caso sobre la fiabilidad del texto, la aventura de la investigación nunca termina. Con cada nueva tecnología, con cada nuevo hallazgo arqueológico, seguimos aprendiendo más y más de estos documentos antiguos. Así que la pregunta final no es si el texto es confiable, sino qué otras historias, qué otros secretos todavía están esperando a ser descubiertos entre sus líneas.